Buenas tardes, ¿qué tal? Acá estamos con Jerónimo, donde les vamos a demostrar las curvaturas que tiene los seres humanos. Hay una curvatura que es cervical, donde hay una lordosis fisiológica, una curvatura que es dorsal, que es una cifosis, y una curvatura lumbar, que es otra lordosis. Después tenemos el sacro y el coxis. Pero las que más contratiempos traen son las cervicales y las lumbares. En las cervicales hay muchos pacientes, jóvenes sobre todo, por toda la parte de tecnología, es decir, el estar mirando para abajo con la computadora, con el celular, provocan que esta curvatura no esté más. ¿Qué pasa? Se rigidiza. Hay una rectificación de la columna cervical. ¿Qué pasa con la rectificación de la columna cervical? Los músculos van tirando de la parte ósea, no es inmediato, y la van modificando. Ya modifican la parte vertebral y empiezan con contratiempos. ¿Qué son estos síntomas o contratiempos? Son dolores de cabeza, mareos, parestesias o el hormigueo en las manos y dolor y falta de movilidad. Todo esto se produce en la columna cervical. Después tenemos la columna dorsal, que es la que menos contratiempos trae. Pero cuando la curvatura dorsal se va intensificando, compensan las otras dos curvaturas, con lo cual traen también contratiempos en segunda instancia. Y por último tenemos la curvatura lumbar, donde tenemos la mayor cantidad de patologías, que son las lumbalgias o bien las hernias discales, o bien simplemente una contractura, que muchas veces traen tanto o más dolor que una hernia discal. Bueno, ¿querés que hablemos sobre la flotación? ¿Qué es lo que produce la flotación en las diferentes partes del organismo, de la columna? Es interesante en relación también a la columna dorsal, que es la parte menos móvil, justamente porque están las costillas, pero justamente está acá también toda la parte respiratoria. Entonces esta zona tiende a moverse con el diafragma en el músculo respiratorio. Cuando esta zona, como decía Diana, está más rígida, se sobrecargan estas dos zonas. En la columna lumbar en particular está el centro de gravedad del cuerpo, es donde convergen todas las líneas. Por eso generalmente las hernias discales son entre la cuarta y la quinta, que es ese punto donde convergen las líneas de fuerza. Cuando nosotros estamos en el agua, justamente con la flotación, se produce una descompresión natural de la columna, donde están acá por delante estos discos intervertebrales. Con el tiempo van perdiendo espacio. En el agua, justamente lo que hace es los pies tiran hacia abajo, la cabeza tira hacia arriba y se produce toda una descompresión natural. Por eso es tan importante la flotación sin tocar el piso. Una técnica muy interesante que se trabaja en el agua es la técnica de Yajara, que es una técnica de expansión articular. Lo que hace justamente es ampliar todos los espacios articulares, no solamente de la columna, en esta articulación, en la articulación de la cadera, empiezan en realidad justamente acá en el hombro, que tiene que ver con el omóplato. Cuando hay una retracción articular, toda la musculatura tiende a tirar en forma inversa. Como verán, hay dos formas de trabajar en el agua, una en forma vertical y otra, como decía Lore, en forma horizontal. Cada una de las dos técnicas, depende también mucho de la acuaticidad del paciente, provocan esa descompresión a nivel vertebral. Hay muchas estructuras de la columna que pueden causar dolor, que es por lo que vienen los pacientes a la consulta acá en el agua. Estos dolores pueden provenir de cualquier irritación de las raíces nerviosas
o que salen de la columna, o problemas en las articulaciones o en los mismos discos, en los huesos y en los músculos, y puede ser una fuente de dolor. La ciática es otro tipo de dolor que se produce en la parte inferior de la espalda. Recorre el nervio ciático, produciendo molestias no solo en el muslo atrás, sino en el glúteo y hasta los dedos de los pies. El 80% de la población sufre de dolor de espalda. Los pacientes que se acercan al agua, muchos vienen luego de una cirugía o previo a una cirugía. Es importante que puedan tener toda una movilización de la columna, una flexibilización, y también una cirugía no siempre resuelve el problema. Muchas veces uno llega con una hernia y si no se cambian los hábitos que nos llevaron al cuerpo a provocar eso, luego de una cirugía de 1 o 2 años vuelven a estar en el mismo problema. Por eso es importante la rehabilitación y la movilización en la columna vertebral. La terapia acuática es una forma muy completa de recuperar y mejorar el equilibrio de la columna. El hecho de trabajar en el agua permite que los movimientos se realicen sin sobrecarga en las articulaciones por el mecanismo de flotación. La resistencia y las turbulencias que produce el agua permiten aumentar progresivamente las cargas de trabajo para tonificar y potenciar la musculatura. Y no nos olvidemos de del efecto relajante que se produce por la temperatura del agua. Desde el punto de vista kinésico, la movilidad de la columna es esencial. Cuando aumentamos nuestros años, esta movilidad va disminuyendo. Por eso es importante que movamos nuestra columna. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y también recordarles que pueden llamarnos por cualquier consulta. Sepan que los trabajos que hacemos, depende el caso y depende la gravedad, pueden ser en los grupos o pueden ser sesiones individuales. El objetivo de los 2 trabajos es el mismo, así que no duden en consultarnos y nos vemos en otros programas que vamos a continuar explayándonos sobre este tema. Muchas gracias.